Bueno, y ya estamos con el siguiente invitado, me refiero a Guillermo Pellegrino, porque bueno, salió este libro que en realidad es como, no una reedición, sino que está compactado, un libro del 2015 sobre Osiris Rodríguez Castillos, bueno, un poeta uruguayo, folclorista, una de las voces más representativas de nuestra música popular, que no se conocía tanto, que no había tanta información y creo que allí estuvo como el principal desafío. Gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que te atraen de los cantautores para indagar sobre su vida? Bueno, tú ya escribiste sobre Citarrosa, independientemente de que, bueno, que sos periodista y que estuviste trabajando en otros ámbitos, arrancaste con el deporte, ¿no? Arranqué con el deporte, sí. Arrancaste Sí, con hace el- años, ¿no? Hace más de 35 años. Y con el después, deporte. ¿cómo te fuiste para la cultura? Bueno, me fue llevando, viste, el oficio, la profesión te va llevando. El deporte siempre me gustó, porque lo practicaba, me interesó, conozco de cierto deporte bastante. Bueno, quizás ahora he seguido menos, he dejado de volcar mis pasiones, tanto en ciertos deportes, el fútbol principalmente, Sí. que era muy futbolero. Y bueno, me fue llevando porque tal vez no era lo que yo pensaba, ¿no? ¿Pero qué tuviste como una decepción? No, no una decepción, pero no sé si me motivaba, como dije alguna vez, ir a un entrenamiento, empezar, que era la manera de empezar, pero decir, bueno, tiene el lateral derecho un desgarro, no me motivaba tanto No te eso, motivaba. me motivaba otras cosas. Independientemente de que viajaste Pero con que el está deporte, bien, digo, es un parte de trabajo. A mí personalmente no era algo que claro, me seducía. no estaba en tu gusto, pero has viajado con el tema del deporte y has conocido figuras re viajado, importantes. he viajado, sí. Sí, tuve la oportunidad de cubrir torneos afuera, de fútbol, de tenis, alguna slam, Roland Garros, Wimbledon, sí, Buenísimo. volví en la Argentina. Y bueno, me encontré con algunas figuras importantes, que entrevisté a algunas de ellas. ¿Y estuviste trabajando también en el País Cultural? Estuve años, sí, tuve como 15 años casi en el Bien. país. Y ahí de repente me imagino que se te habrá como despertado el conocer un poco más sobre. Bueno, el país cultural fue muy importante para mí en la época del país cultural potente, ¿no? Aquel país cultural que era un suplemento, ahora que lo está integrado al diario, es una página. Sí. Pero que me acuerdo que yo vivía en Buenos Aires y muchos argentinos me lo pedían que se los trajera. Fíjate Claro. la llegada que tenía, ¿no? Y claro, ahí tuve referentes que a veces, los que empiezan en el periodismo, o bueno, otros, tal vez como empezó cuando yo arranqué, no tuve la suerte de tener unos referentes muy importantes como Alcina Tevenet, como Rosario Peirú, como Elvio Gandolfo. Fueron muy clave para mí, muy clave. Yo paraba la oreja, gente que sabía, gente mayor, o sea, más grande que yo, con más experiencia. Entonces, claro, escuché mucho y creo que aprendí mucho. Y en Buenos Aires trabajaste en Clarín. Trabajé en Clarín más bien, gané una beca en el año 92, estuve menos de un año haciendo una pasantía ahí en la Universidad Católica en Clarín, que era una beca muy conocida a nivel nacional y participaban extranjeros, entraban solo 20. Yo entré en el año 92, creo, sí, exactamente, y después estuve como corresponsal casi 15 años. Bien. Trabajando desde Corresponsal acá. desde Uruguay. Desde Uruguay para allá. Exactamente. ¿Cómo es que llegas a Osiris? ¿O cómo es que decís, bueno, voy a hincarle el diente a Osiris, teniendo en cuenta, como decíamos, que no hay tanta información, no es tan popular? Sí, mirá, en el año 98, hacía 2 años que Osiris había partido, yo algo conocía, más bien había escuchado algunas canciones por otros intérpretes. Las versiones, claro. Las versiones. Sí, de Cabreras. Sí, bueno, Cabrera algunas. mucho tiempo después, Sí. canciones propias, hizo Gurí Pescador, pero estoy hablando, no sé, por decirte algunas versiones que había escuchado, no sé, creo que Los Chachaleros, Los Fronterizos, después escuché algo de Cafrune, de Larralde, y miraba, de Chalar, y miraba y decía, y a ver, me gustaba la música, la letra me seducía mucho. ¿Quién era Osiris? Osiris. Entonces, una vuelta le propuse a Alsina, le propuse hacer una nota sobre él. Y yo, más que todo para conocer, que era Claro. poco lo que conocía, no era poco lo que se conocía en general. Bueno, fue una nota de gran esfuerzo que me demandó varios meses de trabajo, la pagaba muy bien en esa época, o sea, trabajabas, pero se te devolvía. Y para mí fue un gran aprendizaje. Cuando empecé a indagar y husmear, dije, esto es impresionante, la personalidad, lo que habían dado, las letras, era un poeta mayor, te das cuenta, lo advertías con empezar a verlo. Y dije, bueno, esto da para más que una nota. Ahí Pero estamos claro, viendo pila de imágenes que has tenido la posibilidad de recabar exacto, también para el de libro. recuperar. Entonces ahí yo en un momento dije, esto da para más, da para un Claro. libro, pero yo estaba con el libro de Citarrosa, entonces no fue imposible. Después nacieron mis hijas, entonces quedó para el La 2011 que arranqué la vida. Pero en ese momento ya dije, esto es muy valioso, ya en Bien. ese momento, fin de los 90.
Es bien llamativo que, bueno, si bien Osiris está como muy asociado con el interior de nuestro país, nació en Montevideo. Pero, Y además vivió en sí, Montevideo pero él mucho. decía, nací en Montevideo, pero soy del interior. Claro. Decía, porque él se consideraba de Sarandí de allí. Y ahí fue donde Su se primera armó infancia estuvo ahí, ¿no? de su infancia, de los 3 años a los 13, 14 años. Ah, bueno, bastante. Como 10, 12 años. Y ahí fue donde se hizo, como poeta, como hombre. Y siempre dijo, yo nací en Montevideo de casualidad, yo soy del interior. Pero después en su vida adulta vivió en ciudad. Claro, vivió. Más bien vivió más en ciudad que en el ámbito rural. Pero bueno, eso siempre lo marcó. Fíjate que la poesía tiene mucho que ver con el campo nuestro, con el paisaje humano, de esos lugares, ¿no? Con nuestra geografía. Bien. ¿Cómo fue su vínculo con la política? Porque, bueno, allí también hay una asociación que de repente no fue tan literal como uno pensaría que debería haber sido, ¿no? Mira, Osiris tiene un origen blanco, que nunca lo ocultó, ¿no? El Partido Nacional blanco, saravista. Sí. Y él siempre me remarcaba, ¿no? Que era un hombre de blanco y que de alguna manera tiene una tendencia más, si se quiere, progresista. Alguna vez estuvo en conversaciones con Wilson, pero nunca estuvo como ligado partidariamente o, bueno, por lo menos un tiempo prolongado al partido. Sus creaciones no son políticas. No hay creación política, por eso cuando fue la dictadura no se sabía mucho qué hacer con él, porque él, como digo, yo no era un cantor que tiraba tiros con la guitarra. Entonces sus textos tampoco referían al tema social y político de contexto de ese momento. Y después tuvo un acercamiento en España con el 26 de marzo, que bueno, colaboraron con él, inclusive cuando volvió al Uruguay, que volvió con algunas dificultades. Y alguna vez hablé con algún analista político, me decía que tampoco era tan rara esa conexión del 26 de marzo con alguien de origen blanco y de cómo había sido Osiris, claro. Un saravista, con ese partido un poco más revolucionario, cercano al MLN, bueno, en fin. ¿Y por qué es que se va a España él? Él se va a principios de los 80, un poco tardío su exilio. En realidad, él está exiliado prácticamente en Montevideo toda esa década. Es muy poco lo que puedo hacer a nivel artístico, hace algo en Argentina, hace algunas cosas en Uruguay, con Boca a Boca, ¿no? Se difundía de esa forma. Y bueno, estuvo dando clases de guitarra, era la manera de ganarse la vida, en la calle Arasatí, cerca de Avenida Brasil. Y bueno, en un momento ahí se separa la mujer y como que vio que no tenía mucho más que hacer, ya no era el Osiris de los 60, que era un tipo muy demandado, con mucha potencia en Argentina, básicamente en el sur de Brasil. Bueno, de hecho, el libro en el sur de Brasil, en Argentina, nos lo piden mucho. Y bueno, ahí decide, porque el hijo estaba allá, decidirse a España. Y se fueron algunas condiciones no muy armado, ¿no? Porque era un poco como era él, como era Osiris, medio lejano en ese aspecto. Pero tuvo suerte, al poco tiempo conoció a una mujer, Consuelo, una española que lo conocía, que lo admiraba, porque conocía bastantes cosas del Río de la Plata, ligada a la literatura, y lo arropó y lo ayudó mucho en toda esa estadía en España hasta que ella murió y por eso Osiris regresó. Regresa para acá. ¿Y tú, para hacer esta investigación, viajaste a España? Viajé, tuve, gracias al FONAM, ¿no? Participé en el FONAM, concursé en el FONAM, lo gané. Siempre digo que fue gracias a Paul McCartney, porque como son el 5% de los artistas extranjeros, había venido Paul McCartney y el pozo era grande. Claro. Entonces, bueno, pude ir ahí con el pasaje y también costeando algunas posibilidades de viajes internos y hospedajes. Allá en España estuve en 4 ciudades, recopilando un montón de material de Osiris inédito, un montón de cosas, entrevistando a gente, armando un poco el puzzle de Osiris en España, porque no sabía casi nada. Claro, no se sabía casi nada, imagino. De acá tampoco. Los más conocedores de Osiris, me lo dijeron ellos, cuando salió el libro no sabían ni el 5% de todo lo que hay de este libro. Y allí en España es cuando te encontrás con quien fue su hijastra durante muchos años, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa Ese fue historia? un cuento interesante, porque yo empiezo a buscar a gente, iba sin celular, porque bueno, en ese momento no era tan simple tener el 3G de otro lado, bueno, en fin. Y no tenía WhatsApp, bueno, a la vieja usanza, como digo, con locutorios que había todavía. Y yo tengo la gimnasia periodística, ¿no? De años de periodística, de andar en estos temas. Y bueno, fui buscando gente, ubicando, localizando gente, y alguien me dice que tenía el contacto con la hija, sí, se me fue el nombre ahora, Ana, con Ana, la hija de Consuelo, ¿cómo decís? Que se crió con Osiris, o de alguna manera que convivió con Osiris. Me dijo, pero mirá que terminó más o menos, me dice alguien. Me dan el teléfono, yo la llamo,
Y me acuerdo que le digo, hola, te habla Guillermo de Uruguay, Osiris, qué bien, no sé qué. Pero cuando le digo Osiris, me dice, no, porque la quería entrevistar, me dijo, no, porque yo admiro lo de él, pero no, quedamos mal, terminamos a las broncas, como dicen en España. Y yo dije, no, pero mirá que es fundamental para mí. Bueno, no claro, sé, era una no persona que había convivido años con él. Claro, o sea, y lo conocía perfectamente, Sí, era sí, fundamental el testimonio. Al final no sé cómo le digo que logro llegar y me dice, bueno, mira, yo el miércoles libro vivo en Cuenca, si querés te espero. Después de insistir un buen rato, me ladró, porque yo ahora tengo buena relación con Ana. Y le digo, ¿cómo me ladraste al principio? ¿Cómo me ladraste? Se acuerda siempre. Bueno, llego a Cuenca, me espera con unas fotos que ilustran el libro preciosas. Y bueno, me dice, mirá que te voy a hablar de Osiris, que yo conocí, o por lo menos el último que yo tengo y cómo terminé de verlo. Sí, claro, vengo a eso, no vengo a hacer alguna estatua, vengo a hablar del hombre. Bueno, fue muy dura. Bueno, pasó el tiempo. Pero vinculado con el carácter de Osiris. Con el carácter, con cuestiones que de repente ella tal vez no había llegado a entender mucho, porque era muy joven, la movida española, el destape, ella muy jovencita, en un momento vivía con el marido y el hijo ahí en la casa de la madre, bueno, en fin. Claro. Y en un momento le mando el libro, 2 años y medio después, y a las 3 semanas me reenvía, me manda un correo y me dice, es fácil decirlo ahora, pero si yo hubiese sabido lo que pasó Osiris a su vuelta al Uruguay, porque la pasó mal Osiris, bastante mal, como lo pasan muchos creadores de este país, creo que eso está lentamente empezando a cambiar, pero digo, estamos hablando de Osiris, que realmente tuvo muchas dificultades, realmente. Entonces, ella se enteró a raíz del libro y dijo, si yo hubiese sabido, me hubiese gustado echarle una mano. Claro. Porque aparte dice que lo admiraba, siempre se hablaba del Uruguay, lo añoraba el país y las cosas preciosas que escribió, que ella realmente lo valoraba muchísimo por eso, por su creación. Me dice, y muchas gracias porque después de tantos años me hicieron reconciliar con él. Claro, como que lo entendió. Lo entendió. Entendió muchísimas cosas, la enfermedad que tenía Osiris, que un hombre de esa estatura, que nació no podía salir 8 horas, no, era imposible. Y en España, a esa edad. Y entonces se dio cuenta de muchas cosas y valoró cuestiones que en su momento no las pudo dimensionar, un poco por la edad y un poco a veces por la cercanía, a veces el alejarse te da otra perspectiva, ¿no? Y cuando vuelve, bueno, la situación se le complicó, ¿no? Porque ya no tenía, como habíamos dicho, la popularidad. Durante todos esos años en España había sido olvidado y no tenía como grandes herramientas para subsistir, en definitiva. Claro, ¿no? porque en realidad mira, Sergio Fernández Cabrera fue el guitarrista que lo acompañó en los últimos tiempos. La única actuación que hizo cuando volvió en esos 4 años que estuvo en Uruguay, después falleció, en la Rural del Prado, me dijo, nunca conocí a un artista tan digno. Osiris, su objetivo, su norte fue dejar obra, siempre. Entonces se despreocupó de otras cosas que, claro, después se le vinieron encima. Porque uno, digo, a los 30, a los 40, lo puede manejar 50, pero después se te viene 60, 70 años y ya tenés menos energía, menos herramientas. Claro. Había estado mucho tiempo fuera del Uruguay, la gente ya no se acordaba, no sabía dónde estaba Osiris. Fíjate lo que eran esos tiempos de la comunicación. Cita Rosa, quien lo admiraba, estuvo no sé cuánto tiempo tratando de localizarlo para mandarle una carta desde su exilio mexicano al exilio español de Osiris. Y una carta que lo ponemos en el libro que Cita Rosa se lo nota, la admiración que tenía. ¿Cómo llegaste a esa carta? Porque la encontré en esos archivos que había en Murcia, donde estaba el hijo de Osiris y que había fallecido él, pero una de las nietas me lo acercó, eran 4 cajas que habían entrado ladrones, recién estaba todo revuelto, bueno, no sé lo que fue. Yo me acuerdo, tengo todo ahí en el hotel, estaba y tenía todo guardado, iba en el piso, guardando hoja por hoja, reconstruyendo algunos inéditos, libros inéditos, cuestiones que había, que estaba todo desperdigado. Porque claro, entraron a ver si había dinero, claro, ¿no? Y revolvieron todo. No se llevaron nada, por suerte. Por suerte. Pero bueno, pude recopilar mucho y traer buen material para acá, que me sirvió para la biografía y que todavía tengo conservado. Y terminó en pobreza absoluta, ¿no? Bueno, y terminó mal. Después tuvo la suerte de, o bueno, se lo merecía también, que le dieron una pensión graciable, que la tramitaron, amigos, y que el gobierno de la calle se la dio. Y después también como becario estuvo en la Biblioteca Nacional. Pero fíjate que, por ejemplo, vino Paco Ibáñez, estamos hablando de primerísima línea, hombre que sabía de poetas, porque ha musicalizado a los más grandes poetas de habla hispana. Y cuando vino con Goytisolo en el 94, le dijeron que si expresaba algo le faltaba. Lo quiero conocer a Osiris. Y lo llevaron a la biblioteca, lo ubicaron, estuvo todo un día con él. Y yo hablé con Paco Ibáñez, y es uno de los que admira, como varios otros, ¿no? Claro. Como Pachandión, como bueno en Argentina muchísimo, Serrat también lo valora. Lo más admirable es su letra, ¿no? Por supuesto, la parte del poeta tal vez es lo más potente. Lo que compositor también, más. Compositor es muy interesante. Pero como intérprete de repente no destacaba tanto, como no intérprete llegaba. no destacaba.
No es mal intérprete, porque tiene también un decir medio... Es interesante escucharlo. El decir es muy lindo, tiene unas introducciones habladas y tiene algunos temas que lo hace bien, pero claro, Pajuncita Rosa, un Chalar, una María la Vega, y queda abajo, ¿no? Claro. Y otros, bueno, los argentinos mismos, que de repente lo simplificaron un poco, que él a veces se enojaba. Cafrune lo simplificó en cuanto a los acordes, en cuanto a la música. Claro. Le pifiaba también en letras, que se calentaba y con razón, porque a veces pifiaba feo. Cafrune, pero bueno, lo masificaron de alguna forma Osiris. En España, por ejemplo, había gente que me porfiaba que Curí Pescador, Tararira, que esa canción era española. Qué increíble. Y era mucho por Cafrune, ¿no? Claro. Pero fue claro, en ese momento la gente no sabía de él, había cambiado la fisonomía. ¿Sabés cuándo lo reconoció? La gente lo empezó a reconocer cuando lo invitaron a De Calegrón. Entonces lo invitaron a De Calegrón, hizo una entrevista muy linda, que hace poco la rescaté. Y ahí la gente lo volvió a reconocer. Porque me cuenta, después de esa entrevista, un gurí, él vivió en una casa sin luz y sin agua. Estamos hablando de Osiris, son primera línea, ahí cerca de Ciudad de la Costa, de donde yo vivo. Ahí en San José de Carrasco, con una señora que yo nunca sé por qué llegó ahí, está con una enfermedad que tiene un niño de 11 años. Yo ese niño lo localicé y él me contaba que cuando él ya se había ido de esa casa y había ido a la pensión donde falleció, en Gaboto, 2 cuadras 18. Y cuando él iba a buscar a Osiris, y que para él era una gran contención, porque lo sacaba de ese ámbito con la madre con problemas de alcohol, bueno, en fin. O sea, que tenía un buen vínculo con ese niño. Tenía un buen vínculo, lo había adoptado, y para él no sabía quién era. Y me dice, tomamos el ómnibus en Yanatacio, el COPSA venía a Montevideo, que él me sacaba y me llevaba a tomar un helado, y después me volvía a traer. Y subíamos al ómnibus, no le querían cobrar. Claro. Y la gente cuchicheaba y miraba, y decía, pero ¿por qué a este viejo, por qué no le cobran? ¿Por qué? Y no entendía. Y después alguna gente lo paraba en la calle. No mucho, porque la figura de él imponía bastante. Sí. Y dice, después me di cuenta con quién viví, con quién estuve en mis días. Pero en ese momento me acordaba perfectamente de que no le querían cobrar el ómnibus. O la gente lo miraba todo el tiempo. Claro. Por una figura de altísimo nivel. Sí. ¿No? De altísimo ¿Y por qué decidieron sintetizar esa edición del año 2015? Mirá, lo hice con Citarrosa también, ese libro fue solo mío, acá lo hicimos con Jorge, otro escritor de altísimo nivel, y pensamos que el otro libro es un libro de 470 páginas, que era tal vez para seguidores de Osiris, gente más ligada a la canción, a la poesía, y dijimos, bueno, tratamos de hacer una edición que casi es la mitad, con algunos nuevos documentos, pero que tiene mucha dinámica, o sea, que se lee como una novela, no hay tanto detalle. Claro. Cualquiera, aunque no tenga ni idea de Osiris, podría llegar a mucha gente se engancha, claro, como historia de vida. Claro. Hay muchísima gente que no sabía quién era y después se enganchó con el personaje, porque lo lees como una novela. Justamente tratamos de focalizarnos en eso, ¿no? Que hubiese menos detalles accesorios, si se quiere, y que corriese más, ¿no? Que sea mucho más dinámico y suelto, que uno se pueda meter sin conocer Osiris, como una historia de vida. Y se llevó mucha gente. Está buenísimo y es interesante también cómo se humaniza, ¿no? Porque uno de repente puede conocer la parte de su arte, pero conocer también la interna y esos malos humores o esas partes de repente más oscuras. Y bueno, es que todas todas las tenemos, ¿no? Ninguno somos el carácter llano. A veces tenemos altos, bajos, mal humor, buena onda, yo qué sé, muchísimo. Y Osiris lo tenía. A veces quedó la imagen de los Osiris hosco. Sí, puede ser. Era un poco hosco en algunas ocasiones, soberbio en algunas ocasiones. Pero ojo, hay soberbios que no tienen con qué, ¿eh? Claro. No está bien. Tenía talento. No está bien. Pero por lo menos hay tipos que son soberbios y no tienen nada. Claro. Pero este era un tipo que... Y tampoco se quería que lo llevasen por delante. Claro. Entonces te mostraba los días. Si vos le pedías, él te lo mostraba los días. Claro. Esta es una edición independiente. Exactamente. De 4 esquinas, que ya hicimos algunos trabajos con la editorial nuestra. Eso es bien interesante, la biografía de Osiris Rodríguez Castillos. ¿Cómo se hace para adquirir este libro? Porque al ser independiente no está en todas las librerías. Bueno, estuvo en librerías en 2 ocasiones, ya se agotó rápidamente. Y ahora, bueno, tenemos ahí un WhatsApp, un Facebook. ¿Querés pasarlo? Bueno, de hecho sí, creo que habíamos puesto un sobreimpreso ahí, pero el WhatsApp es 099-049558. Si mal no recuerdo, lo van a poder ver ahí en el sobreimpreso. Unas redes que yo no tenía redes hasta que salió el libro hace 1 año y pico, no tenía ninguna red. Dijiste, tengo que tener para... No, me dijeron, no puedes ser tan artesanal, sacate alguna red. Bueno, y saqué Instagram, que es Pellegrino Guillermo, @Pellegrino Guillermo, y Facebook Guillermo Pellegrino con doble L. Está perfecto. A través de esas vías, el WhatsApp ese que di,
que no sé si aparece en Sí, el ahora lo vamos impreso. a pasar, no te preocupes. Ese WhatsApp es como un mensaje y ahí hay varias vías para mandarlo al interior, para alquilar en Montevideo. Pero nos va muy bien con este libro, la verdad que ¿Y estamos cuál muy ha sido la contentos. evolución? Al menos, digo, obviamente que debe ser bien dispar, pero No, no, alguna pero que haya llamado la no, atención. pero de la evolución de Osiris, no. O del libro en excelente. sí, porque en realidad también hay una recopilación también súper interesante de fotos Mirá, que mostramos algunas. tenemos muchísimas Que eso está evoluciones. buenísimo también. Muchísimas buenas, gente que se apasionó, gente que lo conoció, gente que no conoció, gente que no tenía ni idea de su existencia, algún gurí joven. La verdad que bueno, ahora empezamos unas charlas apoyadas por el Instituto Nacional de Música, Dame cómo no. que es perteneciente al Ministerio de Cultura, y empezamos unas charlas de Osiris y de otros cantautores y temas ligados a la música que empecé en Durazno y Seminas y ahora seguimos por varios lados, por Rivera, por Bichadero, por Villa Soriano, Dolores, Cardona, Rodó, bueno, otras fechas pues va a haber en Argentina y en otros lados del interior, ahora se me están pasando, pero varias más, que hay gente que se está interesando por estas charlas y siempre hay una avidez, es impresionante, en el interior una avidez por Osiris que Claro. nos sorprende. Me acuerdo en ese 2015 que hubo en 2 o 3 lugares que eran salas grandes que quedó gente afuera. Me acuerdo en una, principalmente en Mercedes, Sí, que sí, vino sí. a increparme, a decir, pero ¿cómo lo hiciste acá? Y yo no lo había hecho, lo había hecho la gente de Dirección de Cultura, pero ¿cómo que no pudimos entrar? Con Osiris fue impresionante, la verdad. Ya has escrito e investigado de Citarrosa, de Osiris, bueno, de otros de Rubén cantautores Lena, más. de Benedetti la Benedetti, canción, exacto. sí, Yupanqui, Violeta Parra. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora hice un libro, hace poco terminé un libro sobre Víctor Lima, un trabajo como de multicoral, digamos, que yo hice un texto y después edité los otros, por los 100 años del creador, que fue vital para los olimareños, y después por la mía no, por ahora no estoy descansando. Pero Después, o sea, sí. me imagino que sí, pero ¿tenés ahí como un pendiente o te gustaría algo que vos Tengo, digas, sí, tengo alguna cosa, pero creo que no es el momento. Inclusive fuera del ámbito de la canción popular, tal vez ligado a otros ámbitos. pero de la Que música? No, ahí ligado, estoy viendo ahí. De repente hay una posibilidad de fuerza a España, ahí voy a pispear un poquito a ver si tiene algo de esa se da. posibilidad con el deporte. Bueno, voy a ver. Está muy bien. Bueno, quedan todos invitados a adquirir el libro A la orilla del silencio, la biografía de Osiris Rodríguez Castillo. Así que bueno, estamos con uno de sus autores, Guillermo Pellegrini, y también con Jorge Basilago, que también hay que nombrarlo. Sí, ¿no? Jorge Basilago es un amigo, es periodista, escritor, pero es argentino y vive en Ecuador. Y Bien. fue clave para este libro, ¿no? Pues si no solo Sí. me hubiese costado mucho. Y no, Lo y hubiese además, terminado, pero y además 108 debe años. ser también, digo, todo un desafío el tema de escribir día 2. Sí, ¿no? manteníamos bastante mecánica y como una dinámica y método adquirido con él, que nos llevamos muy bien. Hicimos otro trabajo, ganamos un premio, el Premio Internacional Mario Benedetti, en 2011, y hay varias versiones de ese libro, y también el Osiris 2 versiones, o sea que hicimos 4 o 5 trabajos juntos, y ya estamos bastante aceitados. Ahí tenemos el teléfono en No, pantalla. pero ese no, teléfono- este es el nuestro. perdón. Este bueno, es se el lo de pasarán WhatsApp. ustedes. Ya lo vamos a pasar. ¿no? A este no pidan porque no se lo vamos a Dale, poder vender. Después. Después le pasamos la información. Muchísimas gracias, Guillermo, por Bueno, gracias a acompañarnos. ti. Un gusto Muchísimas recibirte. gracias, muchas gracias.